visto el primer grupo, luego tenemos una segunda raza, de alguna manera, podríamos llamarla así, una segunda raza, que son espíritus que, habitando formas más consistentes, ya poseedores de más lucidez y personalidad, aunque todavía no humanos. Se inició en los tiempos en que el aprendizaje de la adaptación en la corteza planetaria transcurría en Lemuria, tal como se menciona aquí. En Lemuria, veremos luego un poquito la situación del lugar donde se encontraba Lemuria. Los hombres de esa segunda raza eran casi nada, se distinguían de sus antecesores los simios, de alguna forma eran todavía grotescos, los brazos muy largos que quizá le llegaban hasta las rodillas, las cabezas pues muy prominentes, las frentes y bueno, todavía les quedaba mucho, andares torpes, mirada perdida. Hay unas expresiones que las explica muy bien Emmanuel, una mirada inexpresiva, esquiva, predominando la desconfianza, el miedo. Podemos imaginarnos pues a lo mejor pues más que una persona, un simio todavía, o entre los dos caminos. Pero sigue transcurriendo el tiempo y llega la tercera raza. En la tercera raza era ya en la edad de piedra y se utilizaba ya sílex como arma y como herramienta, ambas de las dos formas. De esta época, en pleno cuaternario, ya hay varios cataclismos en el planeta, ya que el planeta de por sí también necesitaba sus reajustes y su reajuste de las placas tectónicas. Hubieron glaciaciones, hubieron deshielo, hubieron inundaciones. Fue una etapa muy larga en la historia planetaria. Y de alguna forma nacieron principalmente en Lemuria y ya la tercera raza comienza a aparecer en el centro de Asia. Sus características etnográficas ya iban cobrando otro caliz, ya que al vivir en otro lugar del mundo, las facciones, el color de piel, cabello, el rostro, ya iban cambiando, dependiendo también de la alimentación y de las costumbres, el ambiente y las regiones donde iban habitando. Cito porque es un poco, a mí lo veo enternecedor cómo lo define Emmanuel. En su mirada se refleja el primer rayo de luz intelectual, como un primer despertar de su espíritu adormecido, el aspecto físico ya más refinado. De alguna forma pues se ve cómo ya desde el mundo espiritual se muestra cariño ya hacia el ser humano, simplemente con ya ver las expresiones que utilizan nuestros hermanos. Continuamos en este caso. Me cuesta ver la diapositiva, o si las gafas. Bien, durante los tiempos de la tercera raza, porque ya estamos hablando de la tercera raza, llegan los espíritus de Capella. Ya a partir de aquí, estando en la segunda raza, va apareciendo la tercera y casi a un unísono. No sabemos los espacios de tiempo, nos lo dice incluso Emmanuel, no se sabe, y luego hay otras cosas que son muy irrelevantes, que no merece la pena destacar. Pero sí sabemos que durante la tercera raza llegan los espíritus de Capella. Comienzan a aparecer en el altiplano de Pamir, en Asia Central, en lo cual allí tenemos a los capelinos que ya están reunidos, como vimos, en el etéreo terrestre primeramente y luego van aguardando el momento para empezar a llegar a la Tierra. Ellos necesitaron también una adaptación para poder encarnar su perispíritu ya en los humanos de la época. Presentaban más perfección, condiciones biológicas y etnográficas más comunes, piel más clara también, como hemos dicho, cabellos más lisos, rostro de trazos más regulares, el porte físico más suelto y elegante. Podemos decir que es un poco pedante si lo dice un humano, pero lo está diciendo un espíritu desencarnado, como esto es una figura, pues ilustrarle de alguna forma a Emmanuel. Él comentaba que aquellas almas afligidas y atormentadas
se encarnaron proporcionalmente en las regiones más importantes, donde se habían localizado las tribus y familias primitivas, descendientes de los primates, y con una reencarnación en el mundo terreno establecerían definitivos factores en la historia etnológica de los seres. De alguna forma, se menciona un poco como afligidas y atormentadas porque estamos pensando en un planeta X, en la constelación, o bueno, en el sistema solar de Capella, en el cual se produce una transición planetaria pues similar a la que estamos teniendo ahora. Un planeta de expiación y pruebas pasa a ser un planeta de regeneración. Muchos no pudieron, como no alcanzaron el nivel evolutivo necesario, por eso de alguna forma se les llama almas afligidas por aquello. Sin embargo, para nosotros en la Tierra, pues notamos que fue un gran adelanto, como vamos a ir viendo. Hemos hablado de Lemuria, y vamos a cerrar un poco el episodio de Lemuria, luego pasaremos al de la Atlántida. Hay que notar de que la tectónica de placas de entonces no era igual que la de ahora, pero de alguna forma ha habido que ilustrar este lugar en un sitio, en un mapa conocido, ¿no? Es aproximado. Esto es de geografía de los que creen en la Atlántida, ¿no? No hay una ciencia exacta que hable de ello. Lemuria era el continente, mayormente era África, parte de África, o el sur de África, Madagascar, Ceilán, Sumatra, Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda y Polinesia. Esa fue la primera tierra habitada por el hombre, que en algún grupo se situaba mejor por aquí, de forma más grande. Se fue disgregando y gran parte se hundió. La cuestión es que la ciencia actual, oficial, de alguna forma, no aprueba la existencia de la Atlántida, pero sin embargo para ellos sí es un misterio que la vida aquí en Australia, aborígenes australianos con unos caracteres que no congenian con ninguno de los grupos raciales del planeta, animales y plantas que tampoco coinciden con ninguno en el resto del planeta, igual que ocurre aquí en lo que es en Tasmania y en algunas de las islas de la Polinesia, incluido Nueva Zelanda. Pues quizás ahí se les está dando una pista de que esto fue un continente diferente al que conocemos ahora. Y vamos a seguir, ya habiendo visto dónde se encontraba Lemuria. Aquí tenemos el Alto del Pamir, donde se nos cuenta que empezaron a aparecer estos grupos. Posteriormente fueron hacia el sur, hacia la India, y desde la India, bueno, no fue todo en la misma época, fue en diferentes etapas. También desde aquí se fue al norte de Europa, lo que conocemos ahora como Europa. De la India también para Europa y norte de África. A partir de aquí es cuando se comienza con la colonización, vamos a decir, de Egipto. Mal dicho colonización, porque allí no había nadie. Empezó a ser habitada las tierras del norte de África y posteriormente la Atlántida estaría por aquí cerca. Las placas tectónicas de entonces eran diferentes, lo mismo. He tenido que ilustrarlo con un mapa actual pues, para poder imaginarnos. Según los geólogos, la India no estaba aquí en su principio, posiblemente, según vemos, era un trozo de Lemuria. Cuando se fue separando, chocó contra el continente, por eso podemos pensar de que por aquí podrían haber pasado lemurianos a habitar a Asia, produciéndose este pliegue aquí, que son las cordilleras del Himalaya. Esto se va coincidiendo con la ciencia oficial, en la cual nos está explicando cómo la tectónica de placas produce estos efectos en Asia. Puede encajar también con lo que se nos está diciendo. Bajando a través de Persia, nos dice Manuel, Caldea, Palestina y el norte de África, en Egipto, empiezan a crearse los enclaves de civilización que allí llegaron a existir. No pasaron de largo, sino que fueron creando
esos enclaves tan importantes en la zona, las diferentes zonas y los diferentes países, podríamos decir, en la lengua actual. Lo que vino ocurriendo posteriormente es que empezó a ocurrir lo siguiente: los espíritus que llegaban de Capella eran más evolucionados que los que ya se encontraban aquí en la tierra, y en vez de empezar a igualarse la situación fue al revés. Fue más predominante el avance tecnológico, social, cultural y de civilización de los pueblos de Capella que los del resto de la humanidad. De esta forma ocurre que de alguna manera aquellos pueblos menos civilizados, vamos a decir de alguna forma, o menos adelantados, estaban civilizados bajo otro paradigma, pues esa, diríamos, superioridad, entre comillas, de pronto pasa a ser considerada superhombres, semidioses, hijos de Dios, como se dice en la Génesis bíblica, mosaica, y de alguna forma comienzan a dominar y a dirigir a los terrícolas. Por eso aparecen las grandes epopeyas épicas de los dioses, semidioses y héroes de aquellas épocas, partiendo de los sumerios, caldeos, asirios. Estas imágenes las habrán visto. De alguna manera pues ya se nos está hablando de aquello. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde fueron? Pues más o menos es lo que estamos tratando de vislumbrar en la tarde de hoy. Lo mismo ocurrió en Egipto, y luego, bueno, si recordamos también en el panteón grecorromano, pues también se presentaban a esos dioses del Olimpo con diferentes nombres, dependiendo de si eran romanos o griegos. Todo viene de allí. Epopeyas. La epopeya, si vemos la epopeya de la lucha entre Horus y los dioses de Egipto, coincide mucho con la lucha de titanes que quizás veamos en la mitología griega. Coinciden en muchas cosas, solamente que son nombres diferentes. Los egipcios tienen sus nombres, los griegos los otros. Hubo una fusión en un momento dado entre Grecia y Egipto en la época final de Egipto, como ya saben.